el recuento, Huawei publica un nuevo cortometraje bastante inspirado en Pixar según algunas personas. Además te contaré de una nueva función que traerá Android Q. También hablaremos de Huawei, que acaba de registrar un nuevo nombre de sistema operativo y descartar a Hongmeng para smartphones. Además, Xiaomi Mi A3 ya tiene fecha de presentación y para terminar hablaremos bastantes novedades de Samsung, así que quédate porque comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te suscribes, hazlo ahora mismo para formar parte de esta enorme comunidad tecnológica y comentar juntos todas estas noticias. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado porque te pregunté qué uso le das al asistente de voz de tu smartphone después de ver cómo parece que nos están espiando admitido por Google. Entonces, la mitad de las personas dice que es solo por curiosidad, por ahí para alguna graciosidad que pueda decir el asistente. Otro grupo de personas sí dice que le da un uso normal, regular, cotidiano, y todavía un gran grupo también dice que no le da ningún uso a los asistentes de voz. Así que les queda un largo camino por recorrer si quieren que de verdad empecemos a utilizar esos asistentes como lo que son. Por lo pronto vámonos a la primera noticia. Es bastante breve, aunque el video no tan breve. Huawei acaba de lanzar un cortometraje de más o menos 2 minutos y medio donde unas lámparas empiezan a escapar y la policía los está buscando. La policía concretamente es un Huawei P30 Pro en color rojo y obviamente el comercial se nota que será para destacar la buena visión nocturna que tiene este dispositivo. Ya lo hemos visto en varias pruebas que hicimos en este canal, pero también en algunas escenas se destaca el super zoom del dispositivo. Entonces, a fin de cuentas, con muy poquita luz logra tomar una fotografía para capturar precisamente a estas lámparas que se estaban tratando de esconder y huir de la justicia móvil celular lámpara. Bastante curioso, algunas personas destacaron que se había inspirado en Pixar y su lamparita cómo camina. En fin, buena idea. Pasemos a la siguiente noticia, también bastante breve. Hablamos de una de las novedades que probablemente veremos en Android Q, y es que, como sabes, en la actualidad se encuentra en una fase beta. Algunas personas lo pueden estar probando y en este caso las personas de 9 to 5 Google, como sabes, siempre están publicando novedades de aplicaciones de Google o también de Android, y en este caso han revelado que a través de la vista de aplicaciones recientes vas a poder ingresar a una función de traducir, aunque esto será a través de detección OCR en el texto, entonces lo hará de forma automática. Puede que falle en alguna detección de palabras, aunque también han destacado que esto está en el código del launcher de los Pixel y no precisamente en el código de Android, entonces probablemente esta función no la lleguemos a ver en otros dispositivos que no sean Pixel, a pesar de que vengan con Android Q. Pero participa en la encuesta y dime si te gustaría tener un botón de traducir directamente en tu vista de aplicaciones recientes para que la pantalla que está ahí como miniatura de tu aplicación pueda ser traducida de forma instantánea. Pero pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Huawei, que ha vuelto a dar de qué hablar, y es que acaba de registrar un nuevo nombre para sistema operativo. Concretamente, el registro de esta marca se llevó a cabo a mitades del mes de julio, es decir, recientemente, y el registro se realizó en Reino Unido. Entonces es bastante curioso como Huawei ya tiene registradas 3 marcas como nombre de sistema operativo: Harmony, ArcOS y también Hongmeng. Sin embargo, como complemento a esta noticia, un directivo importante de Huawei llamado Liang Hua ha dado declaraciones como que muy extrañas, sobre todo por todos los rumores que se habían estado viviendo, y probablemente también como para tener una buena relación de amistad con Google, ya que ha dicho: el sistema operativo Hongmeng está desarrollado principalmente para dispositivos del Internet de las Cosas, que reducirá la latencia. En términos de smartphones, seguimos utilizando el sistema operativo y el ecosistema de Android como primera opción. Aún no hemos decidido si el sistema operativo Hongmeng puede ser desarrollado como un sistema operativo para smartphones en el futuro. Entonces, de verdad que nos ha puesto a pensar si Huawei no estaba para nada preparada para enfrentar el veto que tenía con los Estados Unidos y solamente los rumores estaban hablando de este sistema operativo como algo muy fuerte, pero descuadra con otras declaraciones que misma gente de Huawei ha dado diciendo que es más rápido que Android y que iOS, así que no podrías comparar un sistema operativo
futuro del Internet de las cosas con un sistema operativo de smartphones. Todo suena bastante raro, pero probablemente en la conferencia de desarrolladores de Huawei podamos conocer algo importante, como ya te lo he dicho en recuentos anteriores, así que estate pendiente a este canal, no te pierdas ningún video para no perderte ninguna novedad. Y mientras tanto, pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Xiaomi, concretamente de su modelo Mi A3, que todavía no es presentado, pero finalmente conocemos la fecha de presentación de este, que será la renovación obviamente del Mi A2. Como sabes, Xiaomi lanzó esta serie Mi A para integrar Android One en sus dispositivos sin su capa de personalización, así que finalmente esta es la tercera generación, y a través de un tweet que publicó la cuenta de Xiaomi en España, conocemos que la fecha será el 17 de julio, es decir, ya prácticamente estamos a nada de conocer a este nuevo integrante de la familia Mi A de Xiaomi. Y pasemos a la última noticia, te cuento varias novedades de Samsung. Para empezar, han publicado a través de su blog una entrevista con el equipo que está trabajando en los AR emojis, así que tenemos cosas interesantes del futuro de todas estas animaciones que seguramente serán confirmadas de forma oficial en el evento de presentación del Galaxy Note 10. Una de las novedades más interesantes es que ahora tu AR emoji se podría utilizar dentro de algunos juegos, convirtiéndote totalmente en el protagonista de este contenido. No sabemos si Samsung anuncie alguna alianza con un desarrollador de juegos popular para que tu personaje se pueda integrar al juego. Sería muy interesante que tu propio personaje esté, por ejemplo, dentro de Fortnite o algo por el estilo. Además, dicen que están empezando a trabajar con personajes muy famosos para poder tener sus propios AR emojis en tu dispositivo y que tú puedas utilizar sus caras. Incluso están desarrollando un poco más de personalización para permitir cambiar el maquillaje y también agregar tatuajes. Todo esto, por supuesto, para hacer más exacta la representación animada de tu propio personaje. Y también quieren empezar a utilizar los AR emojis en videollamadas, pero todos estos son planes que no tienen alguna fecha oficial de llegada. Incluso al parecer quieren que tú le puedas poner una propia cara a Bixby para que tengas esa representación gráfica en tu cabeza de con quién estás hablando. Otra cosa que ha hecho Samsung recientemente es registrar una nueva patente que se acaba de revelar nuevamente a través de Let's Go Digital, de un smartphone con pantalla deslizable de forma horizontal, así que se vería como un smartphone tradicional, y si lo quieres utilizar como tablet simplemente deslizas la pantalla hacia la izquierda y se asomará si es que estás deslizando la parte de arriba, o hacia la derecha la parte de abajo. El punto es que ambas pantallas podrían unirse y formar finalmente una pantalla mucho más grande. Sin embargo, como siempre, recuerda que esto solamente es una patente, no significa que Samsung ya esté trabajando en algún dispositivo de este estilo, aunque sí nos encantaría. Por el momento, lo que se sabe es que ha sido capturado un Galaxy Fold en el metro de Nueva Delhi. Así, casual, te metes al metro con tu Galaxy Fold que no ha sido lanzado y que fue un fail al inicio. Se supone que ya está listo para ser relanzado, pero ahora los rumores indican que Samsung está esperando a que pase el lanzamiento del Galaxy Note 10 para no opacarlo ni estarle poniendo competencia a él mismo. Así que la carrera por el primer plegable exitoso continúa, y ni Huawei, ni Samsung, ni ninguna otra marca ha logrado presentarlo. Seguiremos esperando por aquí, y no olvides estar suscrito al canal para que siempre te estés enterando de todas las novedades del mundo tecnológico. Espero que te haya gustado este video y nos vemos la próxima.